Realmente lo que hay detrás del síndrome ovario poliquístico es como un círculo vicioso de varios componentes que esperamos que les queden claro con lo que preparamos para hoy. ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo? Entonces, para entender qué está pasando en el cuerpo, vamos a hablar primero de lo que sería como lo normal o lo que llamo como cuál es el manual de instrucciones del cuerpo. Nuestro cuerpo ya viene diseñado inteligentemente de una manera, que es, a eso hago referencia con el manual, y por ciertas situaciones ese funcionamiento se empieza a alterar. Entonces vamos a usar varias gráficas, vamos a usar varios dibujitos, la intención es aterrizar el conocimiento médico a un lenguaje que sea de muy fácil comprensión, así que esta gráfica muestra que para que yo pueda tener un ciclo menstrual, ¿no? Que el ciclo menstrual pues es un ciclo que puede ir desde los 28 hasta los 35 días. Yo necesito que se dé una fluctuación en mis hormonas. Entonces las hormonas básicamente a lo largo del mes son esta montaña rusa que ustedes están viendo acá. ¿Qué pasa? Que estas hormonas van a influenciar dos cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo va a estar pasando eso. Esas hormonas van a influenciar los ovarios en cómo el huevito se va a ir madurando. Nosotros ya tenemos una cantidad de huevitos u óvulos contados y gracias a la influencia de estas hormonas, en particular en esta primera fase, del ciclo que va desde el día 1 hasta el día 14, donde si ves esta línea gris, mira que los estrógenos van a ir subiendo poquito a poco, hasta que llegan al punto máximo, en el que entra una patadita de una hormona que se llama LH, genera que el huevito que se venía madurando salga, que esa es la famosa ovulación. Entonces, en la ovulación es cuando yo hago estos picos hormonales en los que sube mi temperatura corporal, donde tengo más deseo sexual, donde cambia el flujo vaginal. Ese ciclo ovárico entonces se divide en la fase folicular. Folicular es, se me va madurando el huevito hasta que está listo para ser sacado, ¿sí? Si es sacado y justo hay una relación sexual y se une el espermatozoide, pues entonces se da la fecundación. Si no hay fecundación, pues simplemente después de la ovulatoria, este óvulo se vuelve también un cuerpo lúteo en el que vas a ver que a partir de la ovulación, mira la línea gris, los estrógenos caen y la progesterona, que es la línea moradita que venía bajita, sube. Quiere decir que la primera fase del ciclo tiene un predominio de estrógenos y la segunda fase, que se llama la fase lútea, tiene un predominio de progesterona. Eso es lo que pasa en el ciclo ovárico. Ahora, te decía que al mismo tiempo esos niveles hormonales influyen el útero. ¿Qué es lo que va pasando en el útero? El útero se divide en tres fases, que te voy a mostrar con esta imagen. Gracias a esos cambios hormonales, el endometrio, que es el recubrimiento interno del útero, va creciendo como un colchón. Qué lindo, ¿no? Se va haciendo cada vez más grande. Gracias a que la progesterona se empieza a producir, mira que del día 14 al 28, los vasos sanguíneos de ese endometrio se vuelven gruesos, tortuosos, empiezan a acumular sangre y el colchón va creciendo en su grosor. ¿Con qué intención? Pues que si acá justo hay una fecundación, ¿cierto? El óvulo se une con un espermatozoide, pues ese huevito va a tener, luego de moverse por las trompas, va a tener camita, básicamente, y va a poder alojarse acá y va a poder iniciarse el proceso del embarazo. Sin embargo, si no hay esa fecundación, antes de que nos llegue, mira la caída natural y abrupta que hay de hormonas. ¡Pum! Todo se va para el piso, progesterona, estrógenos. Y esta caída se asocia a que hay como una respuesta inflamatoria, o sea, el sistema inmunológico se activa para que se dé la descamación de todo esto que creció. Todo esto se tiene que descamar. Y ahí es cuando entonces empieza el sangrado menstrual, ¿cierto? Por eso estas son las tres fases del ciclo uterino y por eso es que es normal y natural tener fluctuaciones hormonales a lo largo del ciclo que se puede asociar a diferentes síntomas y que al final, pues uno se siente un poquito cansadita, ¿cierto? Que acá haya este bajón,
para permitir que todo esto funcione de manera natural en el cuerpo. Esta ya te lo mostré y entonces cuando hablamos del ovario, estamos hablando de que el ovario hace este proceso. Perdón, el huevito hace este proceso dentro del ovario. Todos los meses hace este proceso por influencia de las hormonas. Entonces, un ciclo ovárico, que es lo que te acabo de mostrar, Hola, un ritmo mensual. hola, nene. Es un ritmo mensual que está regulado por un eje que tiene nombre raro, pero te lo voy a explicar porque es muy importante. Nombre raro, hipotálamo, hipófisis ovario. Y que coordina cambios en el endometrio y otros sistemas. Y la finalidad de que uno tenga esas subidas y bajadas de esas hormonas es ovular, es preparar el útero para un posible embarazo, pero es muy importante que las mujeres tengamos ese ciclo porque eso es un indicador de salud general. Si las mujeres estamos teniendo esas subidas y bajadas de hormonas, estamos sanas. ¿Qué es el eje raro? El eje raro, vamos a decir que es una carretera. Y es una carretera que debe estar limpia, que debe estar libre de obstáculos, que debe funcionar bien. Esa carretera, entonces, literalmente tiene tres componentes. El primero es el cerebro. Entonces, cuando hablamos del hipotálamo, estamos hablando de em, en el cerebro está el hipotálamo, luego está la hipófisis, que es una glandulita por acá que traduce las órdenes para mandarle órdenes a los ovarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro solito, esto es una cosa que es mágica, muy especial, que de verdad uno dice la naturaleza es sabia, porque esto tú no lo mandas, tú no lo controlas, es una cosa que simplemente hace parte de los ritmos circadianos del cuerpo. Entonces, en esta parte del cerebro se va a liberar una hormona que se llama la hormona liberadora de gonadotropinas, no importa, y se libera de forma pulsátil. Pulsátil es que tiene un ritmo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando uno es niña entre los 8 y los 13 años o los niños entre los 9 y los 14, no es que este pulso esté apagado y de repente se despierta, sino que ese pulso se ha ido activando en ciertos momentos de la vida, pero en esta edad es cuando ya se activa y se mantiene la frecuencia y la amplitud. Y ahí, ¿qué pasa? Pues es cuando se despierta todo esto y es cuando pues un niño puede empezar a experimentar los efectos de la testosterona y las niñas podemos empezar a sangrar, ¿cierto? Porque se empieza a generar ese ciclo. Entonces todo empieza con la liberación pulsátil. Se debe liberar pulsátilmente esta que te digo acá. Y esta que te digo acá tiene la función de inducir que se produzca FSH y LH. Son hormonas muy importantes que tienes que conocer, tienes que saber que tu cuerpo las produce porque tienes que saber que se pueden medir. La FSH tiene la función de que va a estimular los ovarios para hacer unas funciones específicas y la LH actúa, entonces para explicarte esto es que los ovarios tienen entonces dos células, dos capas de células que se llaman unas externas y unas internas, que son de la granulosa. Eso es importante porque cuando la FSH llega, vamos a empezar primero por la LH. La LH que ya dijimos que la produce allá, arriba, ¿cierto? La parte del cerebro, pulsátilmente va a generar unos estímulos de producción de LH y FSH que se pueden medir. Cuando tu cuerpo produce esa LH, la LH va a llegar acá, a esta capa externa de estas células, para producir andrógenos. Yo creo que ustedes han escuchado mucho esa palabra de andrógeno. Son un tipo de hormonas que normalmente se asocian a ser las hormonas masculinas. Gracias a que esas hormonas masculinas se producen, es que en el tiempo también cuando el huevito va madurando, pues se estimula la producción de progesterona. Y la FSH estimula otras partes internas, otras células, que se llaman las células de la granulosa, y gracias a que la FSH se está produciendo de manera adecuada, es que el huevito puede ir madurando, como te lo mostraba, ¿no? Entonces va madurando para eventualmente liberar el óvulo.
Hay una cosa muy importante acá que tienes que tener en cuenta y es que LH ayuda a producir andrógenos y la FSH permite que esos andrógenos se conviertan en estrógenos. Entonces, los estrógenos que estábamos viendo al principio del ciclo, ¿cómo se producen? Se producen gracias a que uno también, a que el cuerpo solito produce andrógenos a través de una conversión, ahí hay como una tijera que convierte andrógenos en estrógenos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y eso al final, ¿qué hace? Entonces, si nos devolvemos acá, pues que entonces el pulso le avisó acá, a esto que parecen como unas teticas para que se produzca FSH y LH, y ellas son las que van al ovario directamente para que el ovario produzca estrógenos y progesterona, y gracias a que está produciendo estrógenos y progesterona, ¿cierto? Es que entonces tengo este ciclo y sangro. ¿Sí se entiende hasta ahí? Déjenme saber en el chat, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, que esto era como lo más complejo. Sí, sí se entiende. Bueno, perfecto. Entonces, este diagrama es para mostrar las dos células, ¿cierto? Que tenemos en los ovarios, que gracias a la LH van a producir progesterona y andrógenos, y que gracias a la FSH, esos andrógenos se vuelven estrógenos. Y por eso es que los ovarios son capaces de producir esas hormonas naturalmente y así debería ser. Y si los ovarios logran hacer eso, pues yo voy a tener mi ciclo menstrual normal. Bueno, eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa en esta carretera en el síndrome ovario poliquístico? Primera cosa, que resulta que este pulso, que yo te decía que tenía que tener una regularidad, en el síndrome ovario poliquístico está aumentado. Entonces, voy a inventar algo. Si esto tenía este ritmo, en el ovario poliquístico está, ¿sí? Está cambiando la pulsatilidad. ¿Y cómo cambia esa pulsatilidad? Pues que va a cambiar el balance entre FSH y LH. ¿Por qué puede pasar eso? Que ahí es donde tenemos que empezar a indagar en las causas. Pues resulta que el hipotálamo se considera como el sensor de vida. El hipotálamo no solo regula las hormonas, sino que regula cómo tú estás viviendo. Es casi como un reloj interno que está pendiente de cosas como estrés, sueño, si estás comiendo o no estás comiendo, cómo te sientes emocionalmente, qué energía disponible tienes. Y es casi como va casi en esa interpretación que ese cerebro hace de lo que está sucediendo en tu entorno, decide si es un buen momento para ovular o no. Porque si percibe estrés, amenaza o carencia, pues va a bajar la señal y no vas a ovular. Pero si percibe calma y seguridad, pues va a empezar a mandar las pulsaciones para que se active la carretera o el eje. Ejemplos que tenemos de eso, las mujeres que entrenan, que sobreentrenan, casi sin respetar el ciclo menstrual, son mujeres que con frecuencia dejan de sangrar y empiezan a tener alteración en el ciclo. ¿Por qué? Pues porque su nivel de estrés físico es mayor a una mujer que entrena normalito. Cuando lleva mucho tiempo trasnochando, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando medicina, a mí me dejó de llegar la menstruación como yo creo que unos 8 meses. Claro, pues no comía bien, estresada, no dormía, trasnochaba todo el tiempo. Hay mujeres que cuando se estresan, no sé, tienen una ruptura en el trabajo, las cosas están demasiado estresantes, se les altera el ciclo y entonces no les llega o empiezan a tener irregularidad menstrual. ¿M? Y lo otro es cuando, por ejemplo, dejo de comer lo suficiente. Para que todo esto suceda, debo tener una cantidad mínima de calorías en mi cuerpo. Por eso es que uno puede sentir que necesita comer más dependiendo de cada fase del ciclo. Y lo ideal es que uno se aporte diferentes carbohidratos o grasas en cada fase del ciclo. Pero, por ejemplo, una mujer que hace dieta extrema porque quiere bajar de peso, o cuando hay un trastorno del comportamiento de la alimentación como anorexia o bulimia, donde la alimentación está restringida, por ende la energía está restringida, dejan de sangrar, dejan de ovular. ¿M? Porque esa carretera se inhibe gracias a que el hipotálamo está sensando eso. Entonces,
cómo en el SOP hay un aumento en la frecuencia de sus pulsos. Primera cosa que hay que investigar es esto, pues eso va a cambiar el balance entre FSH y LH. Específicamente, ¿qué cambia? Que la LH se aumenta respecto a la FSH. Entonces, hasta el 75% de las mujeres con SOP tienen LH alta y FSH baja o normal con tendencia baja. Entonces, me gustaría probar si me entendieron lo anterior y que me escriba, alguien que me escriba por el chat, entonces, ¿qué cree? No hay respuestas buenas ni malas, ¿no? Pero esto nos permite entender que entendí, que comprendimos. Entonces, escríbeme qué crees tú que implicaría en tu cuerpo que tienes síndrome ovario poliquístico, pues qué significa si tú tienes LH más alta y FSH más baja, ¿no? Ya no está balanceada, sino que esa proporción se perdió. No habría equilibrio, primarían los andrógenos, los niveles de estrógenos y progesterona están alterados. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Sobreproducción de andrógenos. Excelente, excelentísimo. Tal cual, lo que ustedes dicen. Entonces, si yo tengo LH elevada, eso va a tener un efecto en que las células que yo te mostraba en el ovario, que son las encargadas de producir andrógenos, pues van a estar hiperestimuladas. Así que tu cuerpo naturalmente va a estar produciendo más andrógenos, que eso se llama un hiperandrogenismo ovárico funcional. Eso genera que entonces yo tenga un freno en la maduración del huevito y que como el huevito no se está madurando y liberando, pues yo pueda empezar a tener cambios en la morfología, o sea, en la forma del ovario se van acumulando esos huevitos que no acaban la maduración, ¿sí? Que esa es la morfología poliquística. ¿Qué pasa si yo tengo la FSH baja? Pues que entonces, lo que te decía, ¿no? El huevito no se madura completamente para hacer esta liberación, sino que genera anovulación. ¿La anovulación qué es? Pues que no me sale el óvulo, no me sale el huevo para ser fecundado. Y eso se puede ir acumulando en quistes. Por eso se ven esos quistecitos. Y como estoy teniendo la alteración también en este vínculo, pues al final esto que se formaba acá, que era el cuerpo lúteo para ayudar a producir la progesterona, pues no se produce. Y como no se produce, entonces el endometrio, que te acuerdas que tenía que crecer como un colchón, ya no crece de manera adecuada y entonces tengo ausencia de sangrado o sangrados irregulares, ¿sí? Y eso, claro, en último término, pues puede afectar la fertilidad porque yo necesito liberar el huevo para que pueda haber un embarazo. Si el huevo no se libera, pues no es posible que haya un embarazo, ¿sí? Entonces yo creo que ya vamos conectando síntomas posibles que se asocian en el síndrome ovario poliquístico y nos pueden ir escribiendo qué síntomas tienen ustedes entre todos estos que mencionamos, que es no ovular, ciclos irregulares, sangrado irregular, intento quedar embarazada y no quedo embarazada, ¿sí? Entonces esa es la primera causa de lo que está pasando en tu cuerpo cuando hay diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Segunda causa es la resistencia a la insulina. Quiero que nos cuentes si tienes resistencia a la insulina. Entonces, sobreproducción de andrógenos, ciclos irregulares, periodos muy largos, tal cual. Quiero saber si alguna que tiene síndrome ovario poliquístico le han hecho estudios de resistencia a la insulina y le han dicho, ah, usted tiene resistencia a la insulina. Lili dice que sí, Rocío también, Natalia dice que ella no tiene resistencia a la insulina. Jessica nos comparte que tiene ciclos irregulares, que lleva 3 años intentando embarazarse, fatiga, hambre, muchas cosas. Sí, tengo resistencia a la insulina. Bueno, entonces una segunda causa muy importante a revisar es la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es, si me han dicho, pero no tengo resistencia a la insulina, pero siempre me sale la testosterona alta. No me han hecho estudios sobre eso, pero los síntomas sí los tengo.
Tengo cansancio, inflamación, ansiedad, desorden emocional, dificultad con el peso, antojos, irregularidad menstrual, síntomas físicos, acné, vello, caída de cabello. Bueno, interesante. Ahí André les va a explicar mucho de por qué hay tanta variedad de síntomas. Y eso es muy importante entenderlo, no creer que por tener síndrome ovario poliquístico todas estamos en el mismo costal. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Resulta que cuando nosotras comemos, nuestros platos de comida solo pueden tener tres edificios: proteína, grasas o carbohidratos. La función del sistema digestivo, ¿cierto? Cuando entran esos edificios acá, pues es masticar, descomponerlos. Acá se activan unas tijeras, taladros que van a llevar a que en el intestino delgado, acá, llegue solo los ladrillos del edificio de la proteína, que se llaman aminoácidos, de las grasas se llaman ácidos grasos y de los carbohidratos se llaman glucosa. En el intestino, pues el intestino es como un tapete de baño de pelos. ¿Se han visto esos tapetes súper absorbentes que todo lo que uno le pone agua chupan? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que van a chupar esos tres ladrillos y eso hace que en la sangre, o sea, ya sale del intestino a circular por todo tu cuerpo, los aminoácidos, los ácidos grasos y la glucosa, que son los ladrillos provenientes de los edificios que me comí en mis platos de comida, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué pasa? Que para que estos ladrillos pasen de la sangre a ciertos órganos del cuerpo a hacer su función, porque esto es fuente de energía. La glucosa da energía para que se den funciones como que el músculo pues se contraiga y se relaje, para que el tejido graso haga sus funciones y para que los ovarios hagan los procesos que acabamos de conversar. ¿Sí? Si yo no tengo energía, muy difícil que esos procesos se puedan dar, como lo mencionaba. Hay una particularidad con el ladrillo de la glucosa y es que siempre que yo quiera que el ladrillo de la glucosa entre a cada uno de estos lugares a dar energía, voy a necesitar que atraviese una puerta. Esa puerta se llama el receptor de insulina. Y como hay una puerta, pues necesito un portero. Ese portero se llama insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, me comí un carbohidrato que me dio tres ladrillos de glucosa, pues en esa misma medida voy a necesitar tres porteros que me abran la puerta para que entre. ¿Mm? El carbohidrato tiene una particularidad y es que tiene índice, digamos que se categorizan, pueden tener tres categorías los carbohidratos, dependiendo de la rapidez en que me entregan ladrillos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el caso número uno en el que me comí un alimento de bajo índice glicémico y ese alimento pues me entregó solo dos ladrillos. Puedo comerme un alimento de índice glicémico medio que me entregó ya tres ladrillos. O uno que es de alto índice glicémico, que son los que más rápido liberan ladrillos. Y entonces me llené de 10 ladrillos. ¿Sí? Eso tiene unas implicaciones en el mediano y largo plazo. Y es que si esta es mi situación, ¿cierto? O sea, si sobre todo mi alimentación la gran mayoría de veces es de los de alto índice glicémico, pues esta es como un diagrama de lo que encontrarían en mi sangre. Muchos ladrillos de glucosa. ¿Qué eso qué significa? Pues que inicialmente pues necesitaba un portero y ese portero pues empezó a funcionar, pero en el tiempo, si esto se volvió costumbre, se volvió paisaje, pues ya no era un portero, sino eran 10 porteros. Y eso se llama hiperinsulinemia. Entonces es un proceso. Yo empiezo por la hiperinsulinemia y eso se puede medir en sangre, la insulina se puede medir. Y digamos que eso no cambió. Entonces yo pasé de la hiperinsulinemia, seguí no combinando de manera adecuada los edificios, comiendo sobre todo carbohidratos de alto índice glicémico, y pues el portero se mamó, ¿cierto? Se cansó porque lo sobreutilicé. Y eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina es cuando me hacen el examen ese horrible, si se lo han hecho, ¿no? El de la carga de glucosa, que me dan el vasito con azúcar, que son 75 gramos, o sea, eso es alto índice glicémico, me lo tomo
y me van a medir la insulina y dicen, no, tiene reventada la insulina, pero luego me toman una muestra de sangre, ¿cierto? Que eso sería acá, y me miden los ladrillos y los ladrillos están quedando afuera, no están adentro, porque el portero está cansado. Esa es la resistencia a la insulina. ¿Listo? Entonces, como la glucosa no entra, empiezo a tener problemas en el metabolismo de estos ladrillos y del azúcar. La resistencia a la insulina, entonces, como ese azúcar se queda afuera, me puede empezar a generar otros problemas metabólicos, como que se te empiezan a alterar los lípidos. Entonces, puede ser que una mujer con resistencia a la insulina tiene triglicéridos altos, luego se le empieza a subir el colesterol y otros componentes del colesterol, y se le combina la resistencia a la insulina con algo que se llama síndrome metabólico, que es insulina alta, alteración de las grasas y empieza a subir de peso. ¿Cuántas están empezando a subir de peso? ¿Sí? La ganancia de peso muchas veces es consecuencia de la resistencia a la insulina, pero acá hay una cosa muy importante y es que importa dónde guardas la grasa. Hay dos tipos de compartimento, la grasa visceral, que es la que está dentro de las tripitas, que esa es la que se relaciona con el hígado graso, los triglicéridos, y la grasa que está fuera del músculo, que se llama la subcutánea. ¿Cuál es la más grave? La visceral, ¿sí? Porque en la visceral, ya vamos a ver qué consecuencias tiene, pero es como cuando las mujeres dicen que empezaron a subir de peso, pero que sienten que están sacando barriga, ¿no? Que están sacando mucho, que están cogiendo como el cuerpo en forma de manzana. ¿Les ha pasado? Cuéntenos a ver cuántas se identifican con ese cambio de peso. Lorena dice, sí. Karen también. Listo. Entonces, esa es una consecuencia. No, no me ha pasado, soy bastante delgada. Bueno, André nos va a contar también que a veces eh, el hecho de que uno sea flaco no significa que no va a tener resistencia a la insulina, ¿no? Hay gente que es flaca, pero metabólicamente tiene estas disfunciones metabólicas, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante saber si hay resistencia a la insulina, cómo está el nivel de grasa visceral y cómo está el nivel de grasa subcutánea. Esto va a dar información clave. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el síndrome ovario poliquístico? Pues que imagínense que cuando uno tiene resistencia a la insulina, naturalmente tener insulina alta en sangre va a aumentar los andrógenos y va a aumentar y va a bajar el carrito que captaba el andrógeno, ¿sí? Es como el carrito del D1, ya no transporta los andrógenos, sino que los deja por ahí libres. Entonces voy a tener más andrógenos libres. La insulina naturalmente estimula las células de la teca. Entonces, ¿qué dijimos? Que en las células de la teca, por la LH, se producen los andrógenos. La insulina, así yo tenga resistencia a la insulina, yo puedo tener resistencia a la insulina en el músculo, en el hígado, pero en los ovarios no. Y los ovarios van a seguir siendo estimulados por la insulina. Entonces, entre más insulina yo tenga, eso va a hacer que mis ovarios produzcan más andrógenos. ¿Y qué pasa si uno tiene más andrógenos? Ya vimos antes, ¿no? Ahí es como dos cosas que pueden haber en común con las dos causas que estamos mencionando. Pues que entre más andrógenos, empiezo a alterar los estrógenos, la progesterona, y ahí se perdió esa capacidad de hacer las fluctuaciones hormonales que mirábamos. La resistencia a la insulina luego en el tiempo puede alterar las hormonas de la saciedad, como la leptina o la grelina, y entonces ahí es cuando tengo resistencia a la insulina, puedo o no empezar a aumentar la grasa visceral, puedo o no empezar a aumentar triglicéridos, pero empiezo a tener más antojos. Y yo quisiera comerme el brócoli, de verdad, yo quisiera comerme el brócoli con el pollo, con la carne, pero es que me da un hambre a las 5 de la tarde y es que yo necesito comerme la hamburguesa o la comida rápida, o es que me dan unos antojos de chocolate o de torta, ¿sí? Y es porque ya... em, las señales que le decían a tu cerebro, ya es suficiente, que estás bien, puedes comerte un pollito con brócoli, pues empiezan a alterarse, porque eso es un efecto que tiene el exceso de insulina.
Eso para decir que, pues que no podemos tener exceso de insulina, necesitamos tener una insulina normal y mucho menos resistencia a la insulina, que es lo bueno que se puede resolver. Yo tuve resistencia a la insulina y esa fue una de mis causas de síndrome ovario poliquístico y se desencadenó por el estilo de vida que tenía en la universidad, donde obviamente comía un montón de comida rápida, hamburguesa, dulces, trasnochaba, cuando podía tomaba y ya. Entonces, la resistencia a la insulina, que hace en conclusión, potencia la producción de andrógenos en los ovarios y ahí ya se va cerrando el círculo. Entonces, no ovulo, aumento el peso y se me empeora el síndrome ovario poliquístico. Bueno, tercera causa dentro de por qué tengo síndrome ovario poliquístico, qué está pasando en mi cuerpo. Hay una cosa que se llama inflamación crónica de bajo grado. Y es que nosotros tenemos un sistema inmunológico que libera agua para apagar incendios o empieza a liberar balas o petardos, como si estuviera alerta, ¿no? Cualquier cosa lo activa. Y cuando uno tiene grasa visceral alta, es una de las causas que hace que mi sistema inmunológico produzca más petardos o más balas, ¿sí? Y eso que va a hacer que se empeore la señal de la insulina, o sea, es como si eso le pusiera más peso al portero o le pusiera más carga a la puerta para abrirse. Y ahí es donde en el tiempo puedo empezar a hacer ya problemas de azúcar, grasas e hipertensión. Entonces, entre más grasa visceral se tiene, más ácidos grasos libres y más fuego, más inflamación. ¿Eso cómo se puede sentir cuando una mujer muchas veces dice que se siente inflamada, pero no estoy hablando de como de inflamación digestiva, sino cuando se siente pesadez en las piernas o cuando se siente que retiene líquidos, que dicen, ay, estoy reteniendo líquidos, y me ven las piernas hinchadas y empiezan a verse grandes? Y no es como que estén subiendo peso solo en la barriga, sino que es como el mismo cuerpo, que amanecen con los párpados hinchados, la cara hinchada. Eso se puede ver de esa manera. ¿De qué otra manera se puede ver? Sí, sobre todo como en esa sensación de inflamación. Bueno, Y de el cansancio asociado. cansancio también, entonces baja mucho la energía, como que la vitalidad se ve, se ve, se ve afectada. Entonces, por eso, si nos fuéramos al texto, ¿no? De qué significa el síndrome ovario poliquístico, creo que desglosamos esta definición y quiero que me digas si estás de acuerdo con que entendiste todos los componentes de esta definición. Y es que es un trastorno endocrino, o sea, hormonal y metabólico, muy frecuente que combina la alteración hormonal reproductiva, porque necesitamos estrógenos, progesterona y todo lo que pasa para poder reproducirnos con problemas metabólicos, que es ahí cuando puedo tener resistencia a la insulina, aumento de peso, puedo tener triglicéridos altos, colesterol alto, luego tener problemas de azúcar. La causa, como te das cuenta, es compleja y de muchos factores. Sí puede haber una predisposición genética, pero no nos podemos quedar ahí porque es mentira. No podemos decir que tenemos síndrome ovario poliquístico porque mi mamá lo tuvo y mi abuela y mi tía. No. El ambiente hay que revisarlo, peso, estilo de vida, tóxicos, la carretera, el eje, resistencia a la insulina e inflamación crónica de bajo grado. Esas son como las causas más frecuentes o el andamiaje que se va dando que va haciendo que sea un círculo vicioso. ¿M? Por eso tomar anticonceptivo se queda corto, porque ¿qué hace el anticonceptivo? Te da una dosis de estrógenos y algunos primos como de la progesterona todos los días durante el ciclo. Quiere decir que se te aplanan las hormonas, tú ya no haces esas fluctuaciones. Solo hasta que dejas de tomar la pepita, pues es que sangras y depende del anticonceptivo que uses. Pero no está resolviendo el eje, no está resolviendo la resistencia a la insulina, no está resolviendo la inflamación crónica a bajo grado. Si tienes triglicéridos altos, no lo está resolviendo. Por eso, tomar anticonceptivos para el síndrome ovario poliquístico se queda corto.